Protágoras nació en Abdera hacia el 485 a.C., la misma ciudad que vio surgir el atomismo, aunque su obra recorrió un trayecto completamente distinto. Mientras Leucipo y Demócrito intentaban descifrar la estructura última del cosmos, Protágoras dirigió la mirada hacia el terreno humano, la ley, la educación, la verdad, la justicia. Con él la filosofía desplaza el foco hacia lo humano y entra en el espacio de la reflexión política y ética, marcada por la creciente complejidad de la democracia ateniense. Su llegada a Atenas coincidió con un momento decisivo, el auge de los tribunales populares y de la asamblea ciudadana. En ese contexto, saber hablar, argumentar, convencer, era una forma de poder tan determinante como la riqueza o el linaje. Los sofistas ofrecían formación en estas artes, enseñaban a razonar, a estructurar discursos, a reconocer falacias y a desmontar argumentos contrarios. Protágoras no fue un simple técnico de la palabra, fue quizá la mejor mente del movimiento sofístico, aquel que intentó fundamentar la legitimidad de la pluralidad, de la relatividad y la historia humana. La frase que le consagra y que también le condena resume el núcleo de su pensamiento. El hombre, dice, es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Esta sentencia, que nos llega a través del Teéteto de Platón, ha sido interpretada de múltiples maneras, como relativismo epistemológico, como negación de la verdad objetiva, exaltación del individuo, declaración antropocéntrica. Sin embargo, lo que Protágoras expresa es más preciso y más sutil. No existe conocimiento desligado del sujeto que conoce. Lo que llamamos verdad depende del marco humano en que se formula. Lenguaje, percepción, cultura, leyes, usos. Si cada ser humano es medida, ninguna afirmación puede reclamar validez absoluta. Las cosas no son verdaderas por sí mismas, sino en relación con quien las experimenta. La nieve es fría para quien la toca. Si un organismo la percibe tibia, no hay contradicción, sino diferencia de percepción. Las cualidades, nos dicen, no están en las cosas, sino en la relación entre observador y lo observado. Este planteamiento afecta directamente a la idea de justicia. Si no existe una verdad objetiva universal, entonces la ley no puede derivarse de la naturaleza, sino de acuerdos humanos. Protágoras sostiene que las normas, las instituciones y los valores son el resultado de convenciones sociales, del nomos, y no fruto de un orden eterno o divino. Esto no significa que todo valga lo mismo, sino que la legitimidad se construye desde la deliberación política y no desde supuestas dogmas. A diferencia de Gorgias, cuya reflexión mutila cualquier certeza hasta dejar solo la técnica de la persuasión, Protágoras intenta construir un fundamento práctico para la convivencia. La verdad puede ser relativa, pero la vida política exige decisiones comunes, y éstas deben tomarse mediante diálogo. La democracia no descansa sobre verdades absolutas, sino sobre acuerdos razonables alcanzados por ciudadanos que deliberan. Su pensamiento no destruye la política, la organiza. En este sentido, su figura es clave para entender la transición entre la cosmología presocrática y la filosofía ética posterior. Protágoras reconoce que la existencia humana no se rige por leyes naturales inmutables, sino por procesos históricos. El hombre no nace dotado de virtud, sino que la tiene que aprender. Por eso la educación ocupa un lugar esencial en su pensamiento. La virtud, la arete,
no es un don divino, sino una capacidad cultivable mediante práctica, reflexión y participación social. Este punto lo enfrenta a Sócrates y más tarde a Platón. Si la virtud puede enseñarse, entonces puede ser objeto de técnica. Y si es técnica, puede transmitirse a cambio de un pago, como hacían los sofistas. Sócrates, por el contrario, defendía que la virtud surge del conocimiento del bien y que no puede enseñarse como se enseña a construir un puente o a defender un caso judicial. Platón llevará más lejos esta crítica reprochando a Protágoras haber reducido la justicia a opinión mayoritaria y no a verdad objetiva. Sin embargo, Protágoras anticipa algo que va a ser decisivo en la historia del pensamiento, y es la conciencia de la pluralidad moral. En un mundo cada vez más complejo, donde ciudades con distintas leyes se encuentran y confrontan, ya no era posible sostener fácilmente una sola concepción de la ética como verdadera. La historia no presenta un único modelo de justicia, sino muchos. Protágoras reconoce esa diversidad y la convierte en principio filosófico. Su obra también aborda el origen de la civilización. En un mito educativo que Platón conserva en el diálogo Protágoras, relata cómo los seres humanos, al principio indefensos, recibieron de los dioses dos dones esenciales: el sentido de justicia y el pudor. Sin estos, decía, ninguna ciudad podría existir. El ser humano es, por naturaleza, un animal político, no porque posea certezas absolutas sobre el bien, sino porque tiene que convivir, necesita convivir, persuadir, pactar. El mito cumple una función esclarecedora. La vida humana no es posible sin normas compartidas. Protágoras no defiende el caos ni la arbitrariedad, defiende la responsabilidad colectiva. Si no hay verdad garantizada desde fuera, le corresponde a la comunidad elaborar normas razonables. El rechazo de verdades absolutas no conduce a la anarquía, sino al compromiso político. La hostilidad que generó su pensamiento es reveladora. Fue acusado, de hecho, de impiedad, como tantos otros pensadores no alineados con las religiones, con la religión oficial de su época. Y sus libros, sus obras fueron quemadas públicamente. La tradición cuenta que huyó de Atenas y que murió en el mar, aunque como en tantas vidas filosóficas antiguas, el límite entre historia y leyenda es muy difícil de trazar. Lo cierto es que su influencia no desapareció. Platón, Aristóteles y toda la tradición posterior dialogaron con él, ya fuera para refutarlo o para reconocer la profundidad de su intuición. La modernidad descubriría en sus palabras una clave del pensamiento crítico, y la filosofía contemporánea verá en él un precursor del relativismo cultural, del perspectivismo y de la teoría del lenguaje. Protágoras dejó una enseñanza que aún hoy tiene eco. No existe conocimiento sin sujeto, ni justicia sin comunidad, ni política sin palabra compartida. En el lugar donde los presocráticos buscaron un arjé universal, un principio universal, él situó al ser humano, y en ese desplazamiento se abre la tradición filosófica, que ya no pregunta solo qué es el mundo, sino qué hacer en él.